que es que tenemos ya con nosotros ¿a quién? Mónica Mónica Valla, Valla, a Mónica Valla. representante de Derechos Humanos, justamente para hablar sobre este tema, el cual ha sido tan polémico incluso meses atrás, sobre este proyecto de ley que pretende y pretendía justamente que se pueda prohibir el matrimonio infantil, ¿no? Con menores de edad. Así es, Mónica, bienvenida, muy buenos días. Buen día, Marcelo, buen día a ambos. En realidad, muchas gracias por la invitación y poder estar en su programa. Años la conozco a Mónica. Un abrazo para ti, Mónica. Qué gusto tenerte con nosotros. Igualmente, Buen Marcelo, día. Qué lindo gusto. años. Buen día. Bueno, Em, tú, adelante, por favor. Estábamos, bueno, antes de iniciar, ¿no? Para que la gente conozca un poco este contexto sobre esta ley que prohíbe el matrimonio infantil, ¿no? Incluso que se estaba hablando ya tiempo atrás para evitar este tipo de situaciones. Si nos puede comentar un poco más acerca de aquello y cómo es que surge también esta idea de este proyecto de ley para proteger incluso a los menores de edad. Efectivamente, bueno, señalar primero que los matrimonios y uniones infantiles han sido reconocidos por las Naciones Unidas como prácticas nocivas porque tienen un impacto muy grave, digamos, en términos de derechos, sobre todo a realizar un proyecto de vida, al acceso a la educación y permanencia en el sistema educativo, está vinculado a situaciones de violencia, afectando a la integridad física, psicológica y sexual. De ahí que el año 2018 la Asamblea General de Naciones Unidas asume una resolución recomendando a todos los estados establecer la edad mínima a los 18 años sin excepción alguna. De ahí varios mecanismos internacionales, incluido el Comité de Derechos del Niño, en la misma línea se han manifestado respecto a varios estados. Lo propio ha sucedido con Bolivia, haciéndole recomendaciones sobre la importancia de establecer un límite de edad, pero además eliminar cualquier excepción, porque realmente los coloca a niños, niñas, adolescentes en una situación de altísima vulnerabilidad. De hecho, los últimos 8 meses, por lo menos en el país, hemos conocido de 3 casos de feminicidios donde adolescentes estaban unidas con hombres adultos que les llevaban 10 y 15 años y han sido víctimas de un contexto de alta violencia, pero además terminando en feminicidio. De ahí es que el año 2019, en el marco del examen periódico universal, ya se le recomienda a Bolivia eliminar estas excepciones, modificando el Código de las Familias, y el año 2003, la senadora Virginia Velasco, que es la proyectista, presenta esta iniciativa en la Cámara de Senadores, lo cual tomó bastante tiempo para ser aprobado y agendado hasta abril de este año, que la Cámara de Senadores aprueba el proyecto. Hace un par de semanas en la Comisión de Derechos Humanos se aprueba el proyecto por unanimidad, y rescato esto porque las diferentes fuerzas políticas con representación en la Asamblea están integradas en esta comisión. Y bueno, hasta esta semana que se ha logrado que este proyecto de ley sea sancionado en la Cámara de Diputados y bueno, estamos a la espera de la promulgación por parte del presidente. Qué buena noticia eso de que haya unanimidad en la aprobación de una ley que obviamente generalmente en la Asamblea Legislativa hay sí, hay enfrentamiento y más que a veces los Difícil temas, acuerdo. sí, los temas están antes los intereses políticos y todo aquello. Qué bueno que esta ley haya logrado rebasar todo aquello, pero ha tenido que haber un trabajo. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Cómo se ha hecho la socialización de este tema a partir de la propuesta, sí, efectivamente recordamos, de la senadora Virginia Velasco? Mira, Marcelo, un pedido que se le hizo a la senadora Velasco justamente en la Cámara de Senadores previo a su tratamiento fue el que se socialice el proyecto de ley. Se han realizado varios eventos, principalmente en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, también en otros departamentos, pero por lo menos esos son los que nosotros hemos acompañado, donde se ha convocado a organizaciones de la sociedad civil, defensores, defensoras de derechos humanos, la academia, universidades, estudiantes, instituciones también del Estado, de los servicios de atención y protección a la niñez, a la adolescencia, a las mujeres. Bueno, se ha tratado de hacer una convocatoria bastante abierta. De hecho, se ha realizado un evento incluso en la Asamblea Legislativa Plurinacional, invitando a las y los asambleístas. Lamentablemente, debemos reconocer que la participación no ha sido la que esperábamos de estas autoridades, pero sí de diferentes instituciones y organizaciones de sociedad civil. Por otro lado, se han realizado socializaciones también convocando específicamente
a senadores en su momento en la Cámara respectiva y también hace algunas semanas en la Cámara de Diputados, ¿no? Donde ahí sí ha habido una participación importante, principalmente de asambleístas y en algunos casos también de asesores y secretarios técnicos, ¿no? Esa ha sido un poco la ruta que se ha seguido, pero también nosotros como sociedad civil paralelamente hemos realizado varias acciones también recurriendo a medios de comunicación. Hemos tenido algunos espacios en los que hemos invitado a periodistas de diferentes medios, hemos acudido a las invitaciones como esta que tan gentilmente ustedes me han hecho para hablar precisamente sobre el proyecto de ley. Él mismo estaba además en la página de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, disponible para cualquier persona que quisiera conocer este proyecto de ley, que es la vía oficial, digamos, para conocer y descargar los documentos de proyectos que están en trámite en la Asamblea o que hubiesen sido aprobados. Y bueno, ese ha sido un poco el trabajo que hemos tenido durante estos meses, apoyando, acompañando inicialmente la labor de la senadora Velasco y luego la de la Comisión de Derechos Humanos presidida por la diputada Betty Yañíquez, ¿no? Quien también ha realizado varias actividades de difusión de este proyecto. ¿Puedes explicarnos un poco, así en facilito, cuáles son los ejes principales para las personas que no conocen el alcance de esta ley? Mira, el Código de las Familias establece sí que la edad mínima para el matrimonio son los 18 años, es decir, que nadie debajo de los 18 años podría casarse, esto como una disposición general. Sin embargo, este código también contemplaba o contempla todavía una disposición que señala que adolescentes arriba de los 16, es decir, entre 16 y 17 años, podrían contraer matrimonio con la autorización de los padres, tutores, curadores, incluso de la Defensoría de la Niñez y o de un juez o jueza que dispusiese aquello. Sin embargo, la evidencia a partir de varios estudios que se han realizado en la última década, incluida la propia Defensoría del Pueblo y varias organizaciones de la sociedad civil, dan cuenta de que se han producido, primero, matrimonios incluso por debajo de los 16 años, que de hecho eso ya está fuera de la ley, pero esta excepción de alguna manera ha abierto a esas posibilidades. De hecho, datos del CERECI dan cuenta del Servicio de Registro Cívico que entre el 2010 y el 2022 se registraron más de 11,000 casos de matrimonios y uniones de adolescentes entre 13 y 17 años, ¿no? Entonces, incluso la Defensoría encontró algún caso de una niña de 12 años, ¿no? Entonces, a eso nos referíamos justamente con la situación de altísima vulnerabilidad y las consecuencias en la vida, en la salud y en la integridad, sobre todo de niñas y adolescentes, porque el 93% de los casos se trata de mujeres, ¿no? Otro dato importante que se tiene es que entre el 2014 y el 2023 se registraron más de 5,000 matrimonios de adolescentes de 16 y 17 años, de los cuales el 93% eran adolescentes mujeres, ¿no? Entonces, esta problemática que está vinculada lamentablemente a hechos, por ejemplo, de violencia sexual, donde se determina por parte de padres, madres muchas veces, la unión o el matrimonio con los agresores sexuales. Pero lo crítico es que se han encontrado muchos casos en los que esta problemática también está vinculada de alguna manera a la marginalidad, a la pobreza, donde se pretende o se espera que, bueno, la adolescente salga de esa situación uniéndola con un adulto que le ofrezca condiciones materiales que podrían superar su situación, incluso a veces con dádivas a las familias, lo que es realmente muy crítico, ¿no? Entonces, esta permisividad que ha tenido la ley ha generado ese tipo de circunstancias que lamentablemente son las mayoritarias. Casos de adolescentes unidas con hombres que les doblan, incluso les triplican la edad en muchos casos, ¿no? Ahora, por Entonces, ejemplo, lo que va a hacer, perdón, no, adelante. siga. Sí, decía que además esto está determinando que se eliminan esas excepciones, ¿no? Es un proyecto con muy pocos artículos en el que se establece la eliminación de esas excepciones, pero además se dispone la socialización de la ley. Como un mecanismo además que entendemos que no basta solamente la prohibición y modificación del Código de las Familias, sino adoptar otro conjunto de medidas que permitan ir eliminando y erradicando esas prácticas, sobre todo en las uniones no formales, que esas son a las cuales la norma de manera directa no va a poder llegar, ¿no?
De hecho, el proyecto de ley original contemplaba medidas de prevención, de socialización, buscando la transformación de esa normalización de estas prácticas en la sociedad. Sin embargo, estas disposiciones no han sido tomadas en cuenta en su momento por la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, que fue la que aprobó este proyecto, pero esperamos que a partir de esa norma sea el ente rector, a través del propio gobierno central, las autoridades competentes, las que vienen también hacia adelante en los siguientes meses, quienes adopten medidas principalmente preventivas, que entendemos que ese es el trabajo fundamental más allá de esta prohibición, ¿no? Claro, porque es importante sobre todo lo que usted decía, ¿no? El tema de la socialización, la protección integral, justamente para alinearse con los principios incluso internacionales, ¿no? Con estas normativas, entre otros. Todavía queda un camino bastante largo, sobre todo en el tema de la socialización, ¿no? Para la población en general, ¿no? Sobre todo para los padres que tal vez en algún momento incluso han llegado a pensar, ¿no? Que su hijo podría contraer matrimonio, ¿no? Menores de edad. ¿Qué pasaría, por ejemplo, o cómo, o qué es lo que dice la ley, cuál es parte también de la normativa en el caso de que se llegue a incumplir? ¿Existe tal vez algún tipo de sanción para los padres o los tutores? ¿Se escuchó la pregunta, Mónica? Sí, mira, inicialmente te diría que la norma no establece sanciones específicas porque estamos hablando de una modificación del Código de las Familias que no tiene este carácter y integrando esta prohibición, eliminando la excepción a la cual había hecho referencia. Pero deberíamos entender que en estos casos de darse una situación, primero, de un matrimonio que no podría llevarse a cabo ya por un oficial del registro civil, por lo cual el CERECI tendrá que emitir los instructivos correspondientes a los oficiales de registro para que no incurran en más actos una vez que entre en vigencia naturalmente la ley, ¿no? Cuando sea promulgado. Hay una tarea también que realizar por ese lado y con las otras autoridades que eran las que podían dar estas autorizaciones, como el caso de las defensorías de la niñez y el propio órgano judicial. También será importante que las defensorías en sí mismas asuman la responsabilidad, dado que tienen un mandato de representación y de protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia, de poder identificar y prevenir cualquier situación que pueda derivar justamente en estas prácticas. Yo recuerdo hace un par de meses hubo un caso en Oruro donde se evitó justamente el matrimonio de un adolescente que sin su consentimiento se estaba uniendo a un adulto mayor que le llevaba creo como 40 años o algo más. Entonces, esa acción creo que es un ejemplo de la labor que deben realizar las defensorías de la niñez y la adolescencia. Naturalmente, cuando se tuviese conocimiento de estos casos, que muchas circunstancias podrían ser encuadrados dentro de lo que entenderíamos como violencia sexual. Y en ese caso podría aplicarse naturalmente el Código Penal a partir de figuras como la todavía vigente del estupro, digo porque hay también una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que esta figura desaparezca de nuestro código y más bien estos actos sean sancionados como violación, ¿no? Pero mientras tanto, eso es una figura que puede ser utilizada. Creo que también los servicios de salud, los servicios en el ámbito del sistema educativo, tendrán que estar atentos a identificar cualquier tipo de situación que esté vinculada a estas prácticas y reportar en su momento a las defensorías. Sin duda es muy importante que trabaje en las comunidades, ¿no? Creo que hay que generar conciencia en la sociedad, en las comunidades, en los madres. Tenemos algún problema ahí con la señal. No sé si es un delay. Enseguida intentaremos retornar con Mónica. Si no, vemos por teléfono, pero básicamente lo que dice es muy importante, que esta norma va relacionada con el tema de evitar los matrimonios de jóvenes. Sin embargo, también señala que el camino por andar todavía tiene que ver con el tema del cibuñacui, ¿no? El cibuñacui, o sea, las uniones que no son, precisamente que no pasan por el registro civil, efectivamente, ¿no? El concubinato. Entonces, el concubinato, exactamente, el concubinato. Entonces es un tema importante. Son las 8:50, vamos a ir, ahí está, ya vamos con ella. Mónica, estamos nuevamente contigo.
Quería preguntarte, obviamente el camino por andar se ha avanzado bastante con el tema del matrimonio, pero decías también que es importante el camino por recorrer, que tiene que ver y que no se ha podido en este caso, el tema de ver un poco el concubinato, el cigüiñaco y como llaman, ¿no? Que principalmente Exactamente. afectan. ¿Qué pasos habrá que seguir con este tema? Bueno, la prohibición alcanza también a este tipo de uniones, ¿no? Pero Ujú. reitero, al no necesariamente llegar a una autoridad para el registro, porque la gran mayoría no se registran, sino hasta que hay alguna necesidad, a veces jurídica u otra, y son estas prácticas las más difíciles quizá de erradicar, justamente porque están fuera de los registros, de los sistemas formales que se tiene, a diferencia de lo que sucede con el matrimonio. Por eso decía que es fundamental que se adopten medidas en términos de política pública, de planes de prevención para poder ir erradicando estas prácticas que pasan por procesos de socialización de la norma, pero de generación de mayor conciencia sobre lo que implican estas prácticas, sobre los efectos nocivos que tienen para niñas, niños y adolescentes y la importancia del rol que todos y todas tenemos que asumir. Decía principalmente de las instancias que tienen la obligación de defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, quienes pueden detectar estas situaciones en el sistema de salud y educativo, y todos quienes intervenimos de una u otra manera en procesos también de difusión de las normas, de fortalecimiento y empoderamiento de las niñas, niños y adolescentes, en el trabajo en términos también de masculinidades. O sea, hay todo un conjunto de medidas que se deben hacer de diferentes niveles y con todos los actores y actoras que realmente estén comprometidos con avanzar en la erradicación de estas prácticas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Bolivia tenemos 36 naciones, ¿no?, que son originarias y cada una de estas, además que tiene incluso diferentes culturas, diferentes creencias y diferentes tipos también de uniones. ¿Cómo se va a trabajar, por ejemplo, en ese aspecto? Porque si bien contempla incluso que menores de edad estén contrayendo matrimonio o concubinato, bueno, en algún sentido con ya personas adultas, pero lo tienen como parte de la cultura, ¿no? ¿Cómo se va a trabajar en ello? La cultura, ¿no? Es Eso es lo que hay complicado, que ¿no? construir, justamente. Es complejo, por eso creemos que la prohibición es un paso, hay mucho más que hacer al respecto. Por eso decía, no solamente del nivel central, sino a nivel subnacional, donde hay mayor cercanía precisamente con estas comunidades, poblaciones, culturas, donde es necesario hacer una intervención, no solamente desde la imposición de la norma, que por supuesto tiene este carácter de cumplimiento obligatorio, sino de generar o buscar generar una transformación más social y cultural, ¿no? Y eso implica un trabajo más a largo plazo, sin duda alguna, pero que requiere de acciones sostenidas, y por eso planteamos que es necesario el generar un plan de prevención, una política pública que permita contar con una institucionalidad competente y responsable para realizar estas acciones, pero sin duda alguna en articulación y coordinación con las organizaciones de sociedad civil, con las organizaciones sociales, con autoridades indígenas, originarias, campesinas también, para poder generar, como decía, cambios que vayan más allá de la prohibición de la norma, sino atinjan a las causas estructurales de estos problemas. Mónica, hablabas de 3 casos de feminicidio en este año. Sin embargo, ¿cuáles fueron, digamos, cuáles son digamos, los casos emblemáticos que han llevado a que realmente este tema se lleve y se logre, digamos, llevar a la Asamblea Legislativa y que se traduzca hoy en una ley que realmente es destacable, ¿no? Mira, bueno, estos casos que, bueno, el último, por lo menos, no recuerdo mal, era una adolescente de 14 o 16 años que estaba unida a una pareja de 29 años, ¿no? Que termina quitándole la vida, esto que se calificó un feminicidio, pero con varios antecedentes de violencia previa. Pero algunos otros datos que han sido relevantes han sido justamente estos, por un lado, de uniones y matrimonios por debajo de lo que ya legalmente estaba prohibido en el país. Por otro lado, también estos testimonios que varias organizaciones e instituciones han recogido, entre ellas la Defensoría del Pueblo, otras como el propio Fondo de Población de las Naciones Unidas, Plan Internacional, Save the Children, la Coordinadora de la Mujer, que han realizado investigaciones en zonas sobre todo del occidente y de los llanos, en algunos casos de comunidades también indígenas,
que han podido ellas compartir testimonios justamente de las situaciones, de las circunstancias en las que estas niñas han sido unidas, pero también de los efectos y consecuencias que han tenido para su vida. En muchos casos relacionados, por ejemplo, con embarazos adolescentes, embarazos infantiles, la falta de acceso a métodos anticonceptivos, ITS, mortalidad materna, justamente por embarazos que han significado un riesgo obstétrico por la corta edad de muchas de las contrayentes o unidas, ¿no? Entonces, todas estas afectaciones de la salud, reitero, física, psicológica, sexual y la integralidad en general han sido algunos de los datos que se han compartido también con principalmente asambleístas que han contribuido también a que se tome la decisión de apoyar la norma, ¿no? Y bueno, ha habido un compromiso además del Estado boliviano este año ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el marco del examen periódico universal, cuando se le hicieron también recomendaciones en sentido de modificar nuestra legislación, donde Bolivia se comprometió a cumplir con aquello, ¿no? Bien, es un tema que todavía es largo, ¿no? Que todavía tiene tiempo para seguir socializando en todo el territorio nacional, sobre todo para que se conozca cuáles son, ¿no?, estas normativas, pero sobre todo la protección que se está dando y que se piensa, ¿no?, que se pueda dar también a todos aquellos menores de edad. Quiero agradecerle el tiempo que ha estado con nosotros. Ha sido muy importante poder conversar con usted, pero sobre todo conocer cada uno de estos importantes aspectos y cómo se trabajará, ¿no?, en cada ámbito, no solamente de la ley, sino también en la cultura, las creencias, las tradiciones, además, que se tiene. Esperamos tenerla en una próxima oportunidad conforme también vaya avanzando para conocer cuáles son los resultados y la aceptación que tiene la gente. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Un gusto. Bien. Es un tema muy Es un gran logro. importante. Definitivamente Sí. Es un gran logro. Es un gran logro, pero es un paso. Es un paso. Hay que seguir con esta lucha, obviamente, y efectivamente es que es una cuestión